Fragmento 1. No sé cuánto tiempo tengo antes de que me encuentren. Quizá minutos, quizá segundos. Pero si estás escuchando esto, significa que algo salió bien, que logré enviar la grabación. No me interesa que me creas. Solo escucha. Mi nombre era Eric Ramírez. Nací en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en el año 1999. Y vengo desde el año 2034. Sí, del futuro. No tengo pruebas. No tengo documentos. No tengo credenciales ni chip. Todo eso se perdió cuando el mundo se partió en dos. Pero tengo memoria y tengo cicatrices. Y vengo a decirte una sola cosa. Todo empieza el 27 de septiembre de 2027. Apúntalo. Ese día, el cielo va a cambiar de color. Bienvenidos a Sombras en la Niebla. Comenta desde donde nos escuchas y síguenos para más historias, llenas de terror y suspenso. Empezó como cualquier otro año. Calor insoportable, precios por las nubes, memes de políticos e influencers vendiendo cursos para ser feliz. Todo parecía igual, pero no lo era. Lo que nadie sabía es que, mientras nosotros vivíamos en TikTok, los gobiernos del mundo estaban preparándose para la guerra. Una guerra que no se iba a pelear con tanques ni con soldados. Una guerra de código, virus inteligentes, satélites con láseres y armas que todavía no deberían existir. Los primeros en caer fueron los satélites de telecomunicación. Todo se volvió oscuro, literal, nada de internet, nada de GPS, nada de llamadas. México quedó ciego en menos de una semana. Primero cayeron las grandes ciudades. Monterrey, apagada por completo. Guadalajara en llamas, la CDMX, una trampa mortal de concreto. En San Luis Potosí, donde vivía yo, no fue distinto. El cielo cambió. Una aurora extraña, verde, púrpura, como si la atmósfera estuviera rota. No eran luces bonitas, eran señales, interferencias de frecuencias. Después me enteré de que algunos científicos las llamaban las voces del cielo. Yo las escuché. No hablaban en idioma humano. No sé si eran mensajes o advertencias, pero las voces del cielo empezaron a escucharse en radios antiguos, televisores apagados, incluso en ollas de presión cuando hervían. Algunas personas empezaron a grabarlas, pero los que lo hacían no duraban mucho. Empezaban con insomnio, luego con sangrados y después desaparecían. Yo trabajaba en ese entonces como técnico de redes en Ciudad Valles. Me tocó ver cómo caía la red Telmex en todo el norte del estado, como si alguien hubiera borrado la fibra óptica del mapa. Los militares llegaron 2 días después, pero no eran los nuestros. Usaban uniformes sin bandera, solo un parche negro en el brazo, y escaneaban a todos con una especie de luz azul. A los que no pasaban el escaneo, los subían a camiones. Nunca volví a ver a nadie de esos camiones. La guerra no era entre países, no como la conocíamos, era una limpieza, un filtro, y México era una zona gris. Una especie de campo de pruebas. El 3 de octubre vi caer el cielo. No tengo otra forma de describirlo. Algo descendió sobre la Huasteca, por la zona entre el Naranjo y Tamazopo. Parecía una nube, pero tenía forma. Geometría imposible. Las vacas murieron al instante. Los perros se lanzaban contra los árboles. Las aves caían en silencio. Y entonces comenzaron las olvidaciones. La gente dejaba de recordar palabras, su nombre, dónde vivían. Algunos solo repetían una frase. ¿Esto ya lo viví? Yo escapé hacia el sur. Me refugié en un viejo campamento minero, cerca de Zimapán. Ahí conocí a la doctora Silvia Mendoza. Ella había trabajado en un laboratorio de la UNAM antes de que todo colapsara. Me mostró algo que no he podido olvidar nunca. Un mapa dibujado a mano, de los refugios antes del gran reinicio. Según ella, el gobierno sabía desde 2025 que venía un colapso global, no económico, no ambiental, sino temporal. Alguien o algo desde el futuro había enviado señales a través de los sueños. Científicos, matemáticos, incluso niños pequeños, todos reportaban el mismo patrón. Una voz que decía, regresa antes de que la sombra llegue a ti. Pasamos semanas ocultos en el campamento. Dormíamos con tapones en los oídos, porque ya no era seguro soñar. Algunos empezaron a hablar dormidos,
pero no con sus voces. Uno gritaba en japonés, otro en un idioma que no parecía humano. La doctora Silvia los grababa. Llevaba un diario. Decía que los patrones fonéticos se repetían en otras partes del mundo, que lo mismo se escuchaba en los desiertos de Irán, en las ruinas de Ucrania y en una cueva en Chiapas. Yo solo sabía una cosa: lo que venía no era de este mundo. En enero de 2028 salimos del refugio. Necesitábamos comida, agua, luz. Pero el mundo ya no era el mismo. La gente no sabía en qué año vivía. Algunos decían 2023, otros 2031, otros juraban que era 1957. Las fechas ya no servían. El sol salía a veces 2 veces al día, a veces no salía en 3. El tiempo estaba roto. Y cada vez que alguien intentaba documentarlo, se desvanecía, como si la historia misma se estuviera borrando. Pero hubo algo peor. Empezaron a aparecer los ecos. Eran personas, o al menos eso parecían. Caminaban con movimientos retardados, como si fueran grabaciones mal editadas. Te miraban, pero no tenían ojos, solo cavidades oscuras. Y si les hablabas, repetían lo último que dijiste, con tu propia voz. Una noche, uno de esos ecos se sentó frente a mí. Yo no podía moverme. Me miraba sin ojos y dijo, ¿tú también escapaste? Le respondí con un hilo de voz, ¿escapé de qué? Y ahí fue cuando me lo dijo, con mi voz, de ti mismo. Regresé al campamento esa misma noche, temblando, vomitando. Silvia me tomó la temperatura, 43 grados. No había fiebre. Era otra cosa. Ella me confesó algo entonces, algo que me hizo dudar de todo lo que sabía. Yo no era el único que había viajado al pasado. En 2033, antes de que la última ciudad colapsara, un experimento mexicano, conocido como Proyecto Quetzalcóatl, logró abrir una grieta temporal en Real de 14. No era una máquina, era un punto en la Tierra. Una convergencia entre vibraciones del subsuelo, meteorología y campos electromagnéticos. Lo llamaban la garganta de los mundos. Se podía cruzar, pero no siempre se regresaba siendo el mismo. No puedo explicar lo que sentí al escuchar a Silvia decirlo. La garganta de los mundos está abierta, pero no sabrás si cruzaste o si fuiste reemplazado. Yo le dije que no entendía, y ella me respondió algo que jamás olvidaré. A veces el universo no te deja escapar, solo te cambia de lugar. Esperamos 4 días. Al quinto, Silvia me llevó al punto exacto, un túnel viejo, abandonado, cerca del Cerro del Quemado en Real de 14. Allí, entre piedras sueltas y aire denso, el tiempo se curvaba. Lo sentías en el estómago, como si algo empujara tus órganos hacia atrás. El sonido se distorsionaba. Los relojes se detenían. El eco llegaba antes que el grito. Silvia no podía entrar. Su cuerpo había sido marcado por las voces. Pero yo no tenía nada que perder. Antes de cruzar, me entregó una hoja de papel, escrita a mano. Una advertencia. No creas lo que ves. No respondas si te llaman por tu nombre. Y si te ves a ti mismo, corre. No recuerdo haber dado el primer paso, solo el segundo. Después vino un silencio espeso, como estar bajo agua, pero sin agua, como estar en un ataúd, pero de pie. Un lugar que no existe en el espacio, pero que se siente más real que cualquier ciudad. Vi recuerdos que no eran míos, una madre que no era la mía, llorando frente a un espejo, un niño encerrado en un auto mientras el mundo ardía. Vi un campo de maíz, pero las hojas estaban hechas de carne, y una mano salía desde dentro de una planta, como si el campo estuviera pariendo gente. Y entonces lo vi, a mí mismo, vestido igual, mismo rostro, pero sin ojos, solo 2 huecos brillantes, como estrellas negras. Me observó. No se movía, y cuando intenté hablar, él habló primero. ¿Quién de los dos va a quedarse? Grité, corrí, escapé como un animal, pero sentía que algo me seguía, algo dentro de mí, algo que ya no quería dejarme ser quien era. Desperté 2 días después en el desierto, solo, con la hoja de papel de Silvia en la mano. Pero algo estaba mal. El sol no era del mismo tono. Las nubes tenían formas que no recordaba, y los nombres en los carteles estaban escritos en un idioma que entendía, pero que sabía que no era mío. No volví al campamento. No volví a buscar a Silvia, porque ya no estoy seguro de que yo sea yo. Intenté actuar normal,
caminar entre la gente, imitar sus gestos, pero había algo desfasado. Los colores no eran iguales. Los rojos eran más oscuros, las sombras más densas, y las personas no parpadeaban. Nadie me hablaba, ni una palabra. Me miraban, sí, pero no con curiosidad, con lástima, como si supieran que yo no pertenecía ahí. Una noche, mientras dormía en una estación de autobuses abandonada, sentí pasos, no del suelo, sino del techo, como si algo caminara sobre las vigas de metal. Me tapé con una manta sucia, cerré los ojos, y entonces lo escuché. Una voz, mi voz, susurrando. «¡Aún no eres tú!». Salté del colchón. Corrí hacia la calle, pero no había calle, solo un campo de tierra seca y postes de luz que no estaban conectados a nada, como si el mundo estuviera a medio construir. Al día siguiente, encontré un periódico, o lo que parecía ser uno. No tenía fecha, solo un titular. La línea se ha roto. Recolectores activos en el cuadrante 6. Vi una imagen, era yo, o alguien con mi cara, con el mismo parche en la ceja que tengo, desde los 17. Estaba siendo subido a una camioneta por dos figuras vestidas de negro, con cascos que no tenían ranuras, solo una cruz blanca donde debería ir el rostro. Abajo una palabra en rojo. Desfasado. Comprendí que no había escapado, solo había cambiado de prisión, y que ellos, los que controlaban el tiempo, o lo que quedaba de él, sabían exactamente dónde estaba. Me estaban rastreando, no por satélites, no por cámaras, sino por mis recuerdos. Cada vez que pensaba en Silvia, en Real de 14, en mi infancia en Ciudad Valles, algo se activaba. Era como si pensar en el pasado abriera un faro, una luz imposible de apagar. Así que intenté no recordar, intenté olvidar quién era. Pero el pasado no se borra, solo espera. Y esa noche vino por mí. Esa noche escuché un zumbido profundo. No venía del cielo, venía de adentro de mí, como si mis órganos estuvieran vibrando, como si mi sangre ya no obedeciera a mi cuerpo. El mundo se detuvo, literal. Un pájaro quedó congelado en el aire, un perro en media carrera, todo suspendido, menos yo. Y entonces apareció él otra vez, el mismo rostro, la misma voz, la misma cicatriz bajo el ojo, pero más pálido, más erguido, y con una sonrisa que no era humana. Se acercó sin mover los pies, como flotando en su propia línea de tiempo. Se detuvo frente a mí y habló. «Tú eres el error». Yo retrocedí. Grité, pero no había sonido, solo él, solo yo. Y la sensación de que el universo respiraba detrás de mis ojos. Él alzó una mano, tocó mi frente y de pronto lo recordé todo. Yo no escapé del futuro. Yo fui enviado como una prueba, un intento de los científicos, por revertir el tiempo usando conciencia humana. Pero no era el único. Había cientos, miles, todos en distintos puntos del tiempo, todos creyendo que habían huido, cuando en realidad éramos semillas, dispositivos, observadores, y ahora el experimento había terminado. Él, mi otro yo, me explicó que todo lo que recordaba era parcialmente cierto. El proyecto Quetzalcóatl existía, pero no era mexicano, no era humano. Fue descubierto bajo una iglesia antigua, en los túneles del altiplano, y lo que se abría ahí no era un portal, era una herida en la realidad. Y yo era una infección. Desperté en un lugar blanco, sin paredes, sin techo, solo blanco, como una pantalla esperando una señal, y frente a mí una cámara, gris, fría, encendida, y entendí lo último. Este mensaje no es para ti, es para ellos, para los que aún no cruzan, para los que están por hacerlo, para los que creen que pueden escapar de lo que viene. No puedes, y si ya estás escuchando esto, es porque ya estás marcado. ¿Sigues ahí? Todavía me estás escuchando. Entonces no entiendes. Este mensaje no es seguro. No debería existir. Lo que estás oyendo no es un relato, no es un testimonio. Es un vector, un virus, algo que viaja con el sonido. Silvia lo advirtió. Me lo dijo el día que vi el mapa. No toda información debe ser compartida. Hay ideas que enferman, y esta es una de ellas, porque mientras me escuchas,
Ellos te están escuchando a ti. No sé si estás solo. En tu cuarto, con audífonos, en un coche a medianoche. Pero mírate al espejo si puedes. Hazlo ahora. Tu reflejo parpadeó al mismo tiempo que tú. Si no lo hizo, ya es tarde. Te lo repito por última vez. Yo no soy el héroe de esta historia, ni el sobreviviente, ni el profeta. Yo soy el error que cruzó al lado equivocado. Y tú acabas de abrir la puerta desde tu tiempo. Alguien preguntará por ti esta noche. No será un familiar, no será un vecino. Será alguien que sabe tu nombre sin haberlo escuchado nunca. Alguien que dirá una frase que no tiene sentido, como la línea se curvó hacia ti. Y si tú le respondes, se acabó, porque eso es lo que quieren. No que entiendas, no que creas, solo quieren tu voz. Porque en 2027, la guerra no fue entre países, fue entre realidades. Y la nuestra, la humana, perdió. Si aún tienes dudas, solo hay una forma de comprobarlo. Desconéctate, cierra todo, desactiva tus redes, borra tu nombre de cada página. Y aún así no podrás huir. Porque si ya escuchaste este mensaje hasta el final, entonces tú también eres una semilla. Y un día vas a despertar en otro mundo. Uno donde todos sonríen, pero nadie tiene alma. Este será mi último intento. Ya no sé cuánto tiempo llevo hablando. Hay momentos en que mi voz suena como la de otro, como si alguien más estuviera usando mis cuerdas vocales para seguir el mensaje. Tal vez ya no estoy grabando. Tal vez tú ya no estás escuchando. Pero igual tengo que terminar, porque siento que algo se está borrando en mí. Primero fueron los recuerdos. Ya no estoy seguro de cómo era la cara de mi madre. Luego los olores. El de la lluvia. El de la tierra caliente. Ya no los reconozco. Hoy al despertar miré mis manos y las vi, transparentes, como si solo existieran por inercia. Creo que el yo verdadero se quedó allá, atrapado en el otro lado del túnel, y que el que está hablando ahora es solo un eco, una de esas cosas que repiten lo que oyen. Quizá nunca crucé, quizá siempre estuve aquí diciendo lo mismo, una y otra vez. Quiero que sepas algo, lo único que aún me pertenece. Cuando empezó la guerra yo no era valiente. No salvé a nadie, no hice nada heroico, solo huí. Como tú estás huyendo ahora, con audífonos, con luz encendida, pensando que esto es solo ficción. Lo entiendo. Yo también cerraba los ojos cuando veía las noticias. Yo también decía, eso nunca va a pasar aquí. Hasta que pasó. Y cuando el cielo se partió, ya no hubo más tiempo para reírse. Hubo silencio, silencio, y sombras caminando en dirección contraria al sol. Así que, si has llegado hasta aquí, si mi voz aún resuena en tu oído, hazme un favor. No compartas esto, no lo expliques, no lo traduzcas, no lo repitas en voz alta, porque cada palabra que sale de mi boca no viene de mí, viene del lugar al que fui. Y si yo pude cruzar, otros también pueden hacerlo. Y recuerda, todo empieza el 27 de septiembre de 2027, a las 03:33 de la madrugada. Cuando escuches un zumbido en el cielo, no salgas, no respondas, no mires. Solo quédate quieto, muy quieto, y reza, para que lo que venga no sepa pronunciar tu nombre. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan los relatos oscuros, perturbadores y llenos de suspenso, síguenos para más historias reales y aterradoras. Nos ayudas mucho compartiendo este video y comentando desde dónde nos escuchas. Esto es Sombras en la Niebla.